Bueno, buenas tardes a todas y a todos los presentes en este acto que nos congrega a las 7 de la tarde, un martes de una semana que celebramos el Día de Andalucía, lo cual hace valorar aún más que el aula esté completamente llena. Esto es algo que me da mucha alegría como decano que soy de esta facultad, de la Facultad de Filología. Mi nombre es Javier Martos y es un placer, realmente un placer, una sorpresa. Las sorpresas que nos prepara Nacho, fundamentalmente, uno de nuestros responsables, el responsable principal de actos culturales, contar hoy nada más ni nada menos que con Marta Velasco. Yo sé que ella va a decir que lo más importante en su vida es que fue antigua alumna de esta facultad, pero para nosotros, además de eso, creo que lo que nos importa y por lo que hoy está aquí con nosotros es porque es la presidenta de la Academia de Cine de Andalucía. Y bueno, la verdad es que sabemos que en una facultad de filología hablamos mucho de lengua, de didácticas, de culturas, de literatura también. Y yo creo que Marta nos va a contar muchas cositas que están relacionadas con todo eso y el cine. Y además que nos va a hablar desde tu experiencia como presidenta y como productora, además. Así que, Marta, muchísimas gracias por venir a tu casa, gracias. Porque esta sigue siendo tu casa, no se te olvide, y lo seguirá siendo. Y vamos a escucharte con muchísima atención y con muchísimas ganas de que nos cuentes exactamente la labor que haces y cómo se está desarrollando, cómo es la situación del cine andaluz en estos momentos. Vale. Y estoy seguro que va a haber una gran participación por parte del público. Y como siempre, muchas gracias a nuestro querido Nacho, que está siempre al pie del cañón, siempre. Y siempre se me olvida, siempre digo, y nunca se me debe olvidar, nunca debo olvidar dar las gracias a Marta. Marta, que es nuestra técnico de audiovisual, nunca mejor dicho, y que siempre está también ahí al pie del cañón. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues muy brevemente, gracias al señor decano, gracias a todos los presentes, voluntarios u obligados, que algunos hay, me consta, dado que aquí hay estudiantes de una asignatura mía. Bueno, es un placer presentar a Marta, siempre es un placer presentar a alguien que vuelve a la facultad. De hecho, Marta ha estado paseando por el rectorado y se ha encontrado a una antigua profesora, también se ha encontrado al profesor Michael Grono, que hace poco tuvo la suerte de poder jubilarse después de una larga y fructífera carrera. Y bueno, realmente, Marta, por una parte, darte la bienvenida a tu casa, que como ha dicho el señor decano, lo sigue siendo y siempre lo seguirá. Siempre que quieras venir, tendrás las puertas abiertas, y también felicitarte porque ayer justamente ganaste el último de los muchos premios que has obtenido. El año 2024 ha sido para ti un año fantástico, ahora nos vas a contar. Y también quiero, pensando, llevo 3 años en el cargo, desde que el señor decano tuvo la mala idea de contar conmigo, y creo que eras en 3 años la primera presidenta que viene a la facultad. Así que, y encima la Semana de Andalucía, con lo cual todo es perfecto, todo encaja, Marta. Bueno, si te parece, quería empezar un poquito rememorando tu época de estudiante. Aquí tenemos antiguos compañeros tuyos. Esperamos que no haya muchas lágrimas hoy. Cuéntanos un poquito tu experiencia, los recuerdos que tienes. Se pueden ser, sobre todo, los buenos recuerdos, sí, los malos quizás los dejamos a un lado. Tu llegada a la facultad, asignatura, en fin, ¿qué te supuso estar aquí? En fin, realmente la facultad, la literatura, quizás asignaturas que te marcaron. Cuéntanos un poquito de tu etapa estudiantil, Marta, por favor. Pues, bueno, lo primero, muchas gracias, Nacho, y muchas gracias a la facultad. Y darle las gracias a mis amigos de promoción, que os quiero mucho. Y gracias por venir. Bueno, pues yo tengo muy buenos recuerdos de la facultad. Tengo a mis amigos, recuerdo con mucho cariño las clases. Sobre todo me acuerdo mucho que la primera vez que yo entré en esta facultad fue en tu clase. Vaya, lo siento, Marta. Fue la clase en primero, sí. En el aula 4. Sí. No, el aula 2. Fuentes culturales. Fuentes culturales. Fuentes culturales. Y yo me acuerdo de aquello, y me acuerdo de la evolución, y me acuerdo de las clases, y me acuerdo de todo. Entonces, cuando yo soy productora, como bien han dicho Nacho, cuando yo entré en la facultad, yo pensaba, bueno, pues obviamente que me dedicaría a la enseñanza, me dedicaría quizás también porque me gustaban los idiomas,
pero jamás, tengo que confesar, jamás pensé que yo podía ser productora. Porque nunca pensé que podía llegar, que primero que existía esa profesión, que era muy importante, porque también siempre ha sido una profesión de hombre, esto ya entramos en la parte de igualdad, sí, pero tampoco quiero, pero nunca pensé que podía llegar a ser productora. Entonces, ¿a ti ya te gustaba el cine? Me gustaba mucho el cine y yo recuerdo que incluso nosotros muchas veces aquí en la facultad, a veces que salíamos de clase y no íbamos al cine. Ahí en el Cristina, hemos visto, sí. yo me acuerdo de ver Mujercita en ese, pero Mujercita en la, o sea, versión, la de Winona Ryder, la de Winona Ryder, o ver Abre los ojos, me acuerdo que lo vi con ellos, Pulp Fiction, me acuerdo que fuimos a verla, ¿os acordáis? Que la fuimos a ver a la Alameda, y yo la película que vi, la primera de mi vida 3 veces en el cine, que fue Pulp Fiction, no sé si os acordáis. Entonces, yo siempre he tenido mucha conexión con el cine porque me gustaba el cine. A raíz de todo eso, yo me voy con una beca que me dan de estudio pequeñita, me voy a Oxford, y al año siguiente me acuerdo que me fui con ellos, me fui a un verano, nos fuimos a Londres. Bueno, porque hay amigas aquí que no están, como Esther, que no está, o Amado, que no están, pero nos fuimos a Londres. Un grupo de amigos. Amaya, nos fuimos a Londres, y allí trabajábamos en un Burger King, pero por las mañanas yo daba clase en una academia, se llamaba Calam, que era una academia que estaba en Oxford Street, y entonces una de las veces pues había un curso que era un curso sobre cinematografía. Yo no sabía quién impartía el curso y yo lo primero que pensé, bueno, pues me voy a apuntar para tener más conocimiento de vocabulario cinematográfico porque realmente me atraía muchísimo el mundo del cine. Entonces ya tenía ahí un poquito de pequeño gusanillo, ¿no? Sí. Entonces, el que daba las clases era John Peveral. Después me enteré que él fue cuando se presentó, era el productor de Kramer contra Kramer, del Cazador, y entonces, claro, cuando de repente empieza, no era aprender vocabulario, de repente empieza a aprender, a enseñar un mundo nuevo. Entonces, para mí eso fue como, perdona, ¿esto qué es? Era como algo que de repente me encantaba, que yo quería seguir explorándolo, que quería seguir investigando, pero no sabía cómo, no sabía qué herramienta seguir. Cuando volvimos a España, yo seguía con las clases, pero yo recuerdo que tuve la oportunidad de poder trabajar en un programa de radio, que era en Antena Sevilla, después Antena Médica, después fui a Antena Sevilla, Radio Sevilla. Entonces, yo, gracias a mi hermano, un hermano de mis hermanos, pues entré de becaria en un programa que se llamaba Todo Cine. Todo Cine. Y yo ahí, pues era la becaria de producción. Entonces, pues ahí era como... Yo seguía con los estudios de la facultad y seguía por las notas... Cuéntanos qué hace una becaria de producción, porque es un mundo que la mayoría de los mortales es un mundo como totalmente desconocido. Claro, fue bonito porque ahí, por ejemplo, en el programa de radio, yo tenía que buscar entrevistas para el programa de cine de por la noche, que hablaba de los estrenos que se habían producido, de las partes... Bueno, había una parte de estreno, una parte de noticias de cine y otra parte de entrevistas. Entonces, mi trabajo era buscar a las personas con las que iban a entrevistar. Entonces, mi primera entrevista que yo conseguí, que estoy muy orgullosa, fue a Alberto Rodríguez y Santi Amadeo por El Factor Pilgrim. Su primera película, que fue la primera película que ellos rodaron en Londres. ¿no? Porque yo me acuerdo que fue el verano que nosotros habíamos estado en Londres y ellos habían rodado El Factor Pilgrim. Entonces, ellos eran 2 estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual y recuerdo que contacté con ellos y ellos fueron los primeros que yo entrevisté. ¿Puedes contar brevemente una frase, el argumento de la película? Porque a mis estudiantes les va a interesar. El Factor Pilgrim cuenta la historia de se preguntan de por qué, si realmente existieron o fueron los Beatles. Es que, como mis estudiantes los vamos a estudiar dentro de 3 semanas, vale, pues eso por lo cual los Beatles les viene bien saber un poquito ya empezar a afinar el oído. Y entonces esa fue la parte por la que yo empecé a meterme en este mundillo. O sea, ya empecé a conocer gente del sector. Recuerdo que la segunda fue Terele Pávez. Fue una de las primeras que también conocí, Sevilla, que era estaba por el Festival de Cine de Sevilla. Ajá. Entonces, que era Sevilla cine y deporte. Me acuerdo que yo recuerdo los 3 primeros años que eran cine y deporte. Entonces, a partir de ahí, yo conozco a Gonzalo Vendala, que es mi socio, mi pareja, que tenía una empresa que se llamaba Mundo Ficción, que estaban haciendo un cortometraje de animación, de stop motion, y acababan de hacer un cortometraje con María Alfonso Rossi y con Carlos Álvarez Novoa. El actor de Solas, el actor de Solas. Entonces, a partir de ahí, porque los llevé para una entrevista, y a partir de ahí es como ya me introducía más en el mundo del cine. ¿Por qué? Porque era una productora, ya empezaba a experimentar más con lo que era todo eso. A partir de ahí, pues yo tengo que decir que
clases de la facultad, una de las que por eso me hace mucha ilusión de que esté aquí, que me valieron mucho fue la de Michael, porque en los análisis de texto, todas las partes que hacíamos de gramática, todo, me servían a la hora de poder estructurar una película, se parece mucho a la hora de estructurar un análisis de texto. Y porque sobre todo en una película está lo que se ve y lo que no se ve. Y aparte de lo que se queda en montaje, lo que no se queda, y sobre todo a la hora de organizar cómo quieres la historia. Y cuando vas a adaptar un libro cinematográficamente, hay veces que tienes los descartes, hay veces que el autor no tiene descartes, pero siempre te ayuda a la hora de... Porque prácticamente la estructura es más o menos igual, son 3 actos. O sea, una película se divide en 3 actos, con un giro al principio y con el clima final, y todo eso me ayudó en la facultad, me ayudó en las clases de literatura, me ayudaron todos esos análisis y toda esa parte de comprensión fueron muy importantes para mí a la hora de analizar y a la hora de detectar también historias para poder llevarlas a la pantalla. Entonces, yo quiero desde aquí deciros que esta carrera tiene muchísimas salidas, también la parte del idioma, gracias al inglés, yo voy a mercados por el tema de los festivales o me tengo que relacionar con coproducciones internacionales y yo en el idioma que hablo es en inglés, porque es también la lengua franca. Entonces, para mí, bueno, de hecho, creo que, no sé si te lo he contado alguna vez, yo me acuerdo una de las sorpresas que yo tuve, muy agradable, fue que cuando la primera vez que yo voy a Tres Media Cine, la que era responsable del área de cine, que ahora es productora de La Infiltrada, es una de las productoras de La Infiltrada. De la película, que ha ganado. Me acuerdo que me dijo, yo soy filóloga alemana. Y yo dije, no me digas. Como nuestro decano. Yo soy filóloga inglesa. Y me acuerdo que hubo una conexión, porque os voy a decir una cosa, en el mundo del cine los filólogos parece que nos conectamos entre nosotros. O sea, es como, tú eres filóloga, ¿y de qué? Y entonces era como, oh, qué bien, pues yo tal. Y entonces... fue como, sí, como una cierta conexión, un vínculo filológico. Exacto. Entonces, eso es por la parte a la hora de detectar, de buscar y de examinar películas, contenidos para llevarlas a la televisión y al cine, perdón. Y bueno, y ya después, como continúo con la parte de formación, en el año 2004 Gonzalo y yo montamos Araland Films. Y a partir de ahí, pues este año ha hecho 20 años y a partir de ahí pues empieza lo que es todo la carrera y el aprendizaje. Bueno, también porque todo es aprendizaje durante yo pienso que todo es aprendizaje, cada rodaje es un aprendizaje, claro. Cada producción es un aprendizaje y ahí empieza lo que es pues mi carrera como productora. Y ahora la pregunta del millón. Cuéntanos a los mortales qué hace una productora. Porque tú imagino que no eres millonaria, como mucha gente se pensará, ¿no? No, todavía no. Cuéntanos un poquito, porque mucha gente piensa que es quien pone el dinero solamente, ¿no? Imagino que, bueno, que será un proceso mucho más complejo, mucho más diverso. Cuéntanos un poquito qué hace, por ejemplo, en tu caso, una productora. Empezaste Gonzalo y tú, imagino que desde cero. Realmente, ¿cómo montan 2 personas una productora prácticamente en Sevilla, más en Sevilla, ¿no? Que no es Madrid, que bueno, que ahora está más aceptada, pero entonces era mucho más periferia, ¿no? Claro. ¿Cómo realmente empieza una productora en Sevilla? En fin, 2 personas jóvenes como seréis Gonzalo y tú hace 20 años, en 2004, creo que has dicho, ¿no? Cuando en esa época ya es cuando empezaron a aflorar lo que era por ejemplo, la generación del cinecine, que le llama, que es Alberto Rodríguez, Paco Baños, Santiago Modeo, productores Gervasio Iglesias, empiezan todos, que son amigos, empiezan a lo que es, bueno, pues agruparnos los que realmente nos gustaba hacer cine, ellos empezaron con los cortos, nosotros somos la generación posterior, la generación que les sigue. Entonces nosotros empezamos haciendo cortometrajes, yo producía cortometrajes y la pregunta que tú me haces a mí me hace mucha gracia porque a mí me la han hecho, cuando yo en el cole, mi hija, a mí muchas madres me dicen, ¿pero tú de qué vives? ¿Tú eres millonaria entonces, de verdad? ¿Tú qué haces? ¿Y tú cobras por esto? Entonces, el trabajo de un productor se divide en varias etapas. Primero es identificar el proyecto. Y identificar el proyecto, yo siempre digo que hay que estar atento a todo, porque te puedes encontrar por una noticia, por una experiencia que has tenido, por, no sé, por ejemplo, por las adaptaciones de un libro, por vivencias que de repente tú quieras, junto con otro tema, que quieras plasmarla. También está lo que se llama esa es la parte
más creativa, creo yo, ¿no? Más Que creativa la propia se va producción, desarrollando, que suele decirse el olfato del productor. ¿Por qué? Porque cuando van avanzando, tú ya más o menos sabes lo que puede funcionar según está el mercado, lo que no puede funcionar. Una vez ya tú tienes identificada la historia, la película que tú quieres hacer, tú dices, vale, se hace el guión y según el guión tú haces un presupuesto. El presupuesto que está en 12 capítulos, los presupuestos ahora mismo, la media en España son 4 o 5 millones de euros, ¿vale? Para hacer una película. Una película de un presupuesto medio. O sea, estoy hablando de películas, ahora mismo cuando yo empezaba en 2 o 3 millones, ahora están 4 o 5. Por ejemplo, segundo premio. Segundo premio son casi 5 millones de euros. O sea, más o menos en la media. Entonces, la historia es que una vez ya tienes esto, tú tienes que hacer el puzzle de financiación. ¿Cómo es el puzzle de financiación? Tú dices, vale, pues esta película, si es una película, un drama, dependiendo del contenido, tú dices, pues le interesa, tenemos 3 players en España, que son Antena 3, Televisión Española y Telecinco. Ahora tenemos las plataformas, pero claro, tú tienes que hacer una preventa de derechos, que es lo que te da una parte de financiación, que es la preventa, pero claro, esas televisiones tienen a su vez sus productoras. Por ejemplo, Telecinco tiene a Telecinco Cinema, Antena 3 tiene a 3 Media y Televisión Española tiene su propio área de cine. Entonces, tú sabes, también está Canal Sur y Autonómicas, pero bueno, te digo a nivel nacional. Sí, las grandes, ¿no? Entonces, ellos te van diciendo más o menos lo que quieren. Por ejemplo, ahora el terror no funciona. Funciona en salas, pero no funciona en la tele. De hecho, Televisión Española siempre me dice que Verónica, que es una de las películas más taquilleras de cine de género, cuando se estrenó en Televisión Española fue un fracaso. Entonces, claro, te llega Televisión Española y te dice, no me traigas terror. ¿Por qué? Porque no la puedo emitir, con lo cual no te puedo precomprar unos derechos. Entonces, una vez tú haces ese plan financiero con la precompra de derechos, con las plataformas que también están ahora en juego... Sí, por ejemplo, creo que Alberto Rodríguez trabaja mucho con Movistar, ¿no? Claro, con Movistar. Tenemos un colaborador de Alberto, a Pedro Álvarez, que también fue alumno mío, no sé si... Creo que es otra generación diferente, pero por ejemplo, Pedro ha trabajado mucho con Alberto Rodríguez, ¿no? Y creo que colabora mucho con Movistar Plus. Sí. ¿Eso es otra liga diferente? ¿Funciona por otro lado de las televisiones nacionales o cómo funciona, por ejemplo, las plataformas? Las plataformas se aceleraron con la pandemia. O sea, ya todo el mundo hablábamos de plataformas. Yo recuerdo que en la última Berlinale en el 2020 se estaban hablando de la inserción de las plataformas, pero cuando llegó la pandemia fue lo que aceleró que se produjera el contenido. Porque nosotros los productores y la gente que nos dedicamos al cine siempre decimos que mucha gente sobrevivió, la pandemia sobrevivió gracias a la cultura, gracias a las teles, gracias a los contenidos que había, todo esto. Entonces la gente lo que quería era más contenidos y más contenidos, con lo cual aceleró todo lo que era esa financiación. Entonces, por un lado están los originals, cuando veáis Netflix original, eso quiere decir, o Movistar, que lo han financiado entero ellos. Cuando tú, por ejemplo, ves una película participada por varias televisiones y está Netflix, está Televisión Española o está en Canal Sur o TV3 y tal, es que hay que compartir las ventanas, según legalmente. ¿Porque es muy cara la película? ¿O? Claro, y eso es porque es muy cara, tienes que completar la financiación, además de las ayudas, pero en la financiación tú dices, por ejemplo, la primera ventana, cuando hablamos de ventanas, es exhibición, ¿vale? Primera ventana quiere decir que eso es la primera fuente o sea, después del cine es el primer canal y que va a emitir la película y tiene el estreno. Entonces, por eso digo que son las nacionales. Entonces, los derechos los comparten y por tiempos. Y esos se combinan con las ayudas y ahora con las inversiones privadas. Cuando veáis un nombre de una película y veáis A y E, que es una agrupación de interés económico, eso es que lo hemos usado los productores, copiado del sistema de cómo se financiaban los bunkers, que es unas ayudas indirectas que hace Hacienda, beneficiando a través del incentivo pues a los inversores que invierten en cine. Y yo ahora, perdón, voy a hacer un kick-cut, porque como todo el mundo habla del cine, de que somos los subvencionados, no es verdad, no lo somos. No, nosotros de una película, imaginaros, de 5 millones, pues a lo mejor solamente hay pues 1 millón en ayudas. Los otros 4 millones los tienes que financiar el productor. Con lo cual, no somos todos subvencionados y la película hay veces que no se pueden llegar a hacer si no lleguen las televisiones o en las plataformas, o es el apoyo necesario. Y has comentado a veces en tu discurso que el dinero que invierten las instituciones se acaba recuperando con creces, ¿no? Claro, por cada euro que los rodajes, o sea, el hacer cine es un trabajo colectivo porque hay muchísimos departamentos
y somos muchos. En una película pueden hacerlo entre 90 y 120 personas de equipo técnico. Claro, ha trabajado muchísima exactamente, gente, ¿no? después está Claro. equipo artístico, más figuración, hay que combina todo, de ahí esos presupuestos tan grandes. Entonces, por cada euro invertido, cada euro invertido hay impuestos indirectos, te estoy hablando pues, de seguridad social, impuestos de sociedad, etcétera. Pero, sí, entonces, por cada euro invertido hay 5 euros de recuperación. Con lo cual, ese informe lo hicimos los productores, desde las asociaciones de productores, para, no sé si sabéis la famosa ley del 5 y del 6% de la obligación de las televisiones de invertir en cine. Entonces, fue uno de los estudios que se hizo a principios del año 2000, a principios de esta década, para demostrar que realmente el cine es rentable. Que produce, es como, yo siempre lo he comparado porque mi padre es aparejador, bueno, ya está jubilado, pero yo en mi casa siempre, mi padre hacía casa, o sea, diseñaba. Entonces, para mí hacer una película es como hacer una casa. Tú empiezas con el guión, que son los cimientos, que son los planos, ahora tienes que hacer el presupuesto y ahora tienes que levantarla. Y una vez la levantes, cuando te dan el certificado para poder entrar hacia habilidad, a nosotros nos dan el certificado cultural y la calificación por edades, que ahí es cuando le pones la matrícula y ya la película empieza a funcionar y puede ir a salas. Entonces, es exactamente igual. Con lo cual, al tratarse de un trabajo colectivo, no solamente estamos invirtiendo el dinero en diferentes sectores. La parte de interpretación, la parte de vestuario, arte, maquillaje y peluquería, iluminación, fotografía. Y os voy a decir una cosa, yo llego a los rodajes, pues yo soy de las que voy todos los días a rodajes. A mí muchas veces me dicen, ¿pero tú vas a venir todos los días? ¿No te cansas? A mí una vez me lo dicen. Entonces, y yo muchas veces nos reímos porque yo identifico perfectamente de qué departamento es cada uno. Porque cada uno es diferente, cada departamento es totalmente diferente, pero todos convergemos para hacer la película. Después está la parte de postproducción, que después pues los pobres montadoras o músicas se quejan, los pobres dicen, es que claro, nosotros no llegan a los premios y claro, todo el equipo se conoce y yo soy el compositor. Es verdad, pasa, ¿por qué? Porque hay veces que no se conocen, ellos trabajan más en solitario con el director o la directora. Y entonces se ha demostrado que el cine hace industria. Entonces, pues gracias a todos esos estudios y a las asociaciones de productores, pues hay unas... en Andalucía tenemos las subvenciones de ayudas al largometraje. Canal Sur invierte en cine por el 6%, que gracias a Canal Sur muchos de los que estamos aquí, yo misma, podemos hacer cine, siempre lo digo. Y bueno, y a través de eso pues nos ha permitido, nosotros siempre decimos, amigos nuestros, como tengo un amigo, Olmo Figueredo de La Claqueta, no sé si conocéis la productora, o José Alba de Pecado Film, o de La Trinchera Infinita. La Trinchera Infinita, sí. O, por ejemplo, Agus Jiménez, que también es la presidenta de AMMA, de la Asociación de Mujeres, que decimos que nosotros tenemos la suerte de haber sido los productores que hemos cogido la ida y vuelta. No como Antonio Pérez o Gervasio Iglesias, que tuvieron que irse a Madrid. Claro. Entonces, nos sentimos también un poco como con la obligación de seguir haciendo ese camino y que ese camino continúe. ¿Por qué? Por la generación que viene detrás. Y volviendo al principio, cuando yo empecé, como os he dicho antes, yo no tenía ni idea de que podía ser productora. No sabía que existía. Es que no lo sabía. Porque además antes éramos el empresario, normalmente el empresario. Sí. Era el empresario, Claro. no era como el productor. Y volviendo a eso, yo quería decir y animar, porque ya se van animando cada vez más y la gente va viendo el cine no solamente como el entretenimiento que es, igual que las series, sino como un punto de partida para hacer algo más, para crear industria, para dar trabajo. Y eso, y sobre todo, y lo tengo que decir, del punto de vista de las mujeres. Las mujeres, se está trabajando mucho de las asociaciones de mujeres para que podamos llegar a puestos que eran impensables. Y creo que esa evolución, al menos en el mundo del cine, que es la que yo conozco, creo que se está llevando muy a cabo y creo que lo estamos haciendo de una manera, creo que estamos por un buen camino. Claro, yo por ejemplo pensando en 2004, cuando tú empiezas, imagino que, no sé en España, pero en Andalucía,
habría poquísimas productoras, ¿no? De No había cine, ninguna. supongo yo, ¿no? Estaba Agus Jiménez, que trabajaba con Jaleo, y estaba yo. Yo recuerdo, cuando yo iba al principio a los despachos, a Televisión Española y tal, lo primero que me preguntaban era, ¿tú eres actriz? Y yo decía, no, yo no soy actriz. Pero claro, el peso de la palabra productora pesa mucho. Yo no podía, pero tampoco me sentía, no podía decir que era productora porque no había producido. Entonces, claro, te queda un poco como tú decías, no, yo tengo un proyecto que quiero producir. Entonces, al principio, mi puesto era un puesto de hombres. La mayoría de los productores que había en España eran hombres. Ya después no, ya se han ido incorporando más mujeres en el medio. Y yo recuerdo que por un lado está esa parte, pero por otro lado está también la parte de la trayectoria. ¿Por qué? Pues porque las televisiones invierten muchísimo dinero en una película. Entonces, al principio, si ellos no han visto tu trabajo, tu trayectoria, y sobre todo, lo más importante es que no te arruines con la película. Eso es lo principal. Por ejemplo, nosotros en Araland tenemos la parte de contenido, la parte financiera, que es fundamental, que es la que yo tengo una contable y una directora financiera, que es de aquí, mi amiga Sandra, que lleva conmigo 18 años, y Araland tiene 20, ella lleva 18 años Sandra conmigo. Rodríguez, ¿no? Sandra Rodríguez, a la que quiero un montón. Pues ella, gracias a ella, gracias a todos los estudios que hace, porque son ingeniería financiera pura y dura, lo más importante de una película es no arruinarte, porque lo que yo digo siempre, las películas son de los bancos, hasta que se amortizan. ¿Por qué? Porque tú te vas, cuando tú tienes los contratos, a ti no te llegan y te dan el dinero. Tú vas al banco, hablas con el departamento de riesgo, negocias y tú te descuentas una parte. Y a partir de ahí, para poder hacer la película. Pero tú tienes un equipo financiero detrás que es que te tiene que ir controlando todo. Entonces, volviendo al tema de cómo lo hace de hacer productora, esa es la parte del corazón más o menos, más o menos la parte más principal de hacer una película. Y una vez tú ya tienes la financiación, vamos a rodar. Entonces, el rodaje es como, una vez llegas a rodaje, es como ha llegado una de las partes más, no son más importantes, sino más arriesgadas. Porque tener en cuenta que cada día de rodaje cuesta muchísimo dinero. Entonces, cualquier retraso, porque claro, tenemos convenios, están los convenios laborales de cada departamento, no puedes hacer horas extras y si las haces tienes que pagarlas, obviamente. Pero vas contra los... ¿Por qué? Pues porque hay veces que se tarda más en hacer algo, en preparar un decorado, en lo que fuera, ¿no? Eso, por un lado, te lleva a situaciones, cada rodaje, yo digo, cada rodaje es un mundo. ¿Por qué yo suelo ir mucho a rodaje? Porque cuando tú estás allí y ahí surge algún problema, estás para resolver in situ. Si tú no estás allí y tú estás en el despacho, como hacían muchas veces los antiguos productores, que no digo que esté mal, simplemente son otros modos de trabajar, otros modos operandi, te cuesta más decidir si tienes un desvío, cómo aceptas ese desvío o no lo aceptas, ¿vale? Entonces, en todos los rodajes, aunque estén súper preparados, siempre hay algún que otro, pues imprevistos. Pero una vez se termina el rodaje, que es todo lo grueso, que es donde se hace todo, porque yo siempre digo, muchas veces hay gente que dice, bueno, no os preocupéis, esto lo arreglamos en montaje. No, lo que no se hace en rodaje no se arregla en montaje. De hecho, después el montador te llega y te dice que hay que ver, porque yo ahora no puedo hacer esto, no sé qué. Entonces, una vez termina el rodaje, que es el grueso, que es la parte más principal, la parte más arriesgada, porque es súper arriesgada esa parte, termina, empieza la parte de postproducción, que suele como decae un poco de modo de trabajo, se alarga un poco en el tiempo, pero el ritmo de trabajo no es tan estresante quizás como puede ser el de rodaje. Entonces, justamente después, cuando ya está toda la película, tú te reúnes con tu equipo de marketing y de prensa. Nosotros tenemos un equipo de marketing y de prensa por cada película, que va desde el principio, tú te sientas con ellos, porque una cosa es el contenido de la película que tú quieres hacer y otra cosa es como después cómo la vas a vender, porque tú tienes que vender la película. Entonces, ¿el equipo es diferente según cada película? Según cada película. Normalmente suelo trabajar con los mismos. Ajá. Pero, por ejemplo, hay veces cuando, por ejemplo, la serie de Disney, nosotros teníamos el equipo nuestro con el equipo de Disney. Entonces, tienes que ir complementando. Entonces, ellos están desde el principio y ellos son los que te van marcando
no solamente por contenido, sino te van diciendo, pues vamos a venderlo así, así, según lo que se va rodando y según cómo va enfocando y cómo se va haciendo y se va moldeando la película, en este caso. Cuando llegas a la parte de promoción y de marketing, pues a mí una parte que me gusta muchísimo, porque ya ahí empieza con las piezas promocionales, el impacto. Nosotros hacemos mucho, cogemos a ciertos amigos, que por cierto la siguiente te voy a llamar, Nada, de ojeador. Si hay comida, cuenta conmigo. Claro. Entonces ponemos la película y después opinan. Llamamos a 5 o 6 personas, confirmamos un contrato de confidencialidad. Eso es totalmente en privado, ¿no? Totalmente privado. Ah, qué curioso. Y entonces es un testeo. Ajá. Entonces tú le pones la peli y te dice, tú le dices, siempre le preguntas, ¿de qué trata la peli? ¿La has entendido? Entonces ahí salen muchas cosas, porque hay gente que dice, pues yo esto no lo he entendido, pues yo esto no sé qué, pues yo esto lo haría así. Entonces tú estás con el director, la directora, con la montadora, el montador, y claro, ahí te enteras de muchas cosas. Y a lo mejor hay veces que hay gente que te saca una historia y tú dices, ostras, pues yo esto no lo... ¿Hacéis cambios incluso después de...? Claro. Hay veces que se hace cambios, mínimos cambios, y hay otras veces que tú dices, pues no funciona. Porque a lo mejor hay veces que te dicen, tú dices, ¿pero de qué trata esta película? O a lo mejor alguien te dice algo y te dice, es que yo aquí me he perdido. Y tú dices, ostras, pues es verdad. ¿Por qué? Porque esto es como cuando escribes un libro. Estás tan metido, llevas tanto tiempo metido en un proyecto, que a veces que no eres objetivo. Y tú lo que crees que lo estás entendiendo, te llega el de fuera y te dice, pues yo esto no lo entiendo. Sí, porque no hay perspectiva. Claro, no hay perspectiva. Sí. Entonces, tú esto no se lo puedes enseñar a la televisión. Claro. Ni puedes a tus fuentes, a tu financiero no les puedes decir, mira lo que he hecho. Claro, no se enteran de la película, Exacto. mal asunto, ¿no? Entonces, después de este testeo, según lo que haya en el testeo, pues volvemos a la sala de montaje. Muchas veces nosotros hemos vuelto algunas semanas, 1 o 2, pero hay otras veces que hemos estado dándole vueltas porque había cosas que tú decías, que esto no funciona. No funciona. Entonces... ¿Y eso pasa mucho, Marta? A mí me ha pasado alguna vez. ¿O son excepciones? No, mucho no. Excepciones, pero alguna vez ha pasado. No es la regla, la excepción más sí, bien, ¿no? pero alguna vez ha pasado. No, pero siempre hay algo. Siempre hay algo que aunque se entienda te dicen, ay, pues yo me hubiera gustado que hubiera terminado así. Tú sabes que tienes el otro final y tú dices, pues lo voy a meter. Que se casen, claro, que se casen al final. ¿Sabes lo que te digo? Ya hay veces que hago eso. Entonces, pero no lo cuentas porque tú lo que quieres es que te cuenten. Claro. ¿Vale? Aparte son personas que no saben nada de la historia. Ni han leído el guión, no tienen nada que ver con la historia, ni con el rodaje, ni con nada. O sea, totalmente ajenos al cine. Y ellos lo ven como mero espectador. Claro. Después de eso, tenemos un departamento que es el departamento de compliance, que es un departamento que también está desde el principio. Yo todo esto lo que hago es revisar todo. Yo me dedico sobre todo a la parte de financiera, a la parte de todo, pero yo voy revisándolo absolutamente todo. O sea, que trabajas un montón. No sé la madre esta que te preguntó en el colegio, pero trabajas mucho, Marta, te lo digo. agobiando. Se me están quitando las ganas de ser productor, te lo digo. Voy a seguir de profesor de universidad. Yo echo de menos lo enseñar. El compliance es un departamento, es un equipo que desde guión se pone a mirar lo que son las marcas o lo que puede ser susceptible a que tú no lo puedas usar, derechos, por ejemplo, canciones, por ejemplo, yo no puedo sacar Nocilla. ¿Por qué? Pues porque Nocilla tiene su... Tienes que sacar marca, ¿o qué? Claro. La otra, la competencia. Claro. No, o tienes que llegar a un derechos, acuerdo, ¿no? Claro. Todo con derechos. Claro. Después, cuando ya está revisado por guión y tú tienes que pedir legalmente todos esos derechos, por ejemplo, sobre todo en los temas de las canciones, que eso es un mundo aparte. ¿Quién te cantará? Te viene ya la película montada. Cuando te la película montada, tú se lo pasas al departamento. Eso es el departamento legal, es el departamento de compliance. Y te revisa todo, porque a lo mejor de repente, a mí me ha pasado, te llega el de arte, ha metido una obra de arte, tú no te has dado cuenta y te dicen, oye, esa obra tiene derechos. Por ejemplo, los graffiti tienen derechos, depende en qué ciudad ruedes. En Sevilla tienen derechos y en Barcelona no. Por ejemplo, a los Niños Salvajes nos pasó. Claro. Y entonces tú dices, ostras, ¿y ahora cómo localizas al grafitero? Pues tienes que localizar al grafitero. Por las redes. Porque si no te metes en un follón. Claro. Entonces, vuelves a revisar con la película vista y después, cuando ya está todo aprobado, ese departamento de compliance lo pasa al nivel legal y todo eso va o por SGAE o por AISGE, que son las de las asociaciones que llevan los derechos, generan los derechos tanto de los actores y de las actrices, como SGAE, pues de los derechos de autor, ¿vale? Y entonces ese proceso, Marta, tan agotador, ¿cuánto tiempo puede llevar? 3, Desde que tú recibes un proyecto 3, hasta 4, que... depende del proyecto. Hasta que se está en la película de media, ¿qué tiempo puede Depende. pasar? Hay proyectos que salen muy rápido, que son 2-3 años. Son muy rápidos 2-3 años. Y los proyectos que tardan más, que fuesen 6, 7...
sea, por ejemplo, Rita de Paz Vega tardamos 7 años. Aparte que hubo muchas complejidades, pero tardamos 7. Entonces, segundo premio fueron... Yo me incorporé en el 2019, final del 2019, pero creo que Cristóbal lo empezó a principios del 2019. Entonces, es que es complejo. ¿Por qué? Porque también no es solo que tengas la financiación, es que te puedes encontrar con miles de problemas a lo largo del... Claro, segundo premio bueno, segundo premio ha sido un momento... Bueno, ¿te parece, Marta, que nos metamos un poquito en vuestro gran año 2024? Sí. Habéis tenido, bueno, segundo premio, una película que ha arrasado, fue candidata por España a los Oscars, aunque creo que finalmente no se queda entre las 5 finalistas, pero bueno, podemos comentar que Marta Velasco de partir de ahora va a ser miembro de la Academia de Hollywood. Pero todavía... Bueno, tú no digas que no, tú di que sí, di que sí. Vale. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, y a partir del año que viene podrá votar ya. Pero... Entonces, bueno, has tenido segundo premio, en fin, que ahora espero que nos cuentes algo de la película. Has tenido Rita, que la acabas de mencionar, en el debut de la dirección de Paz Vega, que es sevillana. Y también, pasando a la televisión, has mencionado en Disney Plus la serie Invisibles. Plus. Yo tengo que decir Plus. De acuerdo, yo digo Plus porque como soy de inglés, aquí están mis estudiantes para que se rían de mí. Cuéntanos un poquito, realmente ha sido un año abrumador, supongo. En fin, imagino que en Araland ha sido y agotador, ¿eh? Claro. Ha sido muy Entonces, estresante. cuéntanos un poquito. Vamos a meter un poquito el producto que tenemos aquí a gente joven, a ver si van al cine. ¿Por cuál empecé? Por... Segundo premio, que es la que ha arrasado, ¿no? Segundo Cuéntanos. premio Invisible han sido muy paralelos. Yo los considero como que han sido almas gemelas. Segundo premio película, Invisible la serie. Venga. Yo te cuento, yo siempre, empiezo por ejemplo el segundo premio. Venga. Yo siempre había querido hacer una película generacional. Entonces, ¿por qué? Pues porque yo añoraba, bueno, no solo añoraba, sino que le tengo mucho cariño a la facultad. Y yo todavía le tengo cariño a la facultad, porque tengo muy buenos recuerdos y yo le tengo mucho cariño a mis amigos de la facultad. Entonces resulta que un amigo mío, que es Cristóbal García, un día en Madrid me dice, tengo que hablar contigo porque, bueno, esto lo hacemos mucho, las coproducciones, tengo que hablar contigo porque tengo un proyecto, porque él es fan de Los Planetas. Los Planetas... Explica por si acaso. Son un grupo, porque a mí me llegó os voy a contar una anécdota. Yo tenía una becaria que entró con nosotros para el segundo premio y le dijo Carolina, mi compañera, tenemos la película de Los Planetas. Y me decía, ay, mi madre tiene un telescopio. Claro, se puso a mirar al cielo, ¿no? Claro. Por eso mejor explicarle Los Planetas es un grupo, a la gente joven. Claro, cuento en Granada. Un grupo durante los años 90, pues fue como la revolución de la música y de los músicos en Granada, ¿vale? Igual que en los años 70 fue en Nueva York, en los 80 en Manchester, por los 90 fue en España. Música muy independiente, música ¿no? muy independiente, muy indie y alternativa, y fue en Granada. Entonces, este amigo mío, junto con Fernando Navarro, que es de Granada, que es el guionista, el guionista Fernando Navarro, pues me dice, Marta, tengo un proyecto, porque él es de Santander, vive en Madrid, pero en Santander, dice, tengo un proyecto que es sobre los planetas, y me cuenta la historia. Entonces yo dije, ostras, pues esta es la mía, claro. Los planetas, generacional, la facultad. Claro. Pues era como me gusta el porque proyecto. se conocen en la facultad, se conocieron en la facultad. Ellos se conocían, bueno, ellos sí, ellos estaban en la conexión, facultad, ¿no? Con la... Entonces, eso fue en Madrid, me acuerdo, y entonces estaba Jonás Trueba. Jonás Trueba fue el director impulsor, original, ¿no? el hijo de Fernando. De Fernando. Entonces empezó así y nos cogió la pandemia. Es que en la pandemia nos cogió. Yo no te iba a preguntar, pero bueno. Nos cogió la pandemia. Has mentado la bicha. Yo no iba a preguntarte para no recordarla. Entonces, ahí ahí empezó o sea, teníamos una parte, empezamos y cuando ya íbamos a punto, salíamos de la pandemia y tal, y cuando ya teníamos la película financiada, pues Jonás dijo que prefería no hacerla por X razones, y entonces, pues claro, tuvimos que retrasar. Claro. En ese tiempo, yo al mismo tiempo estaba preparando la serie con Disney. Y Disney me dijo, oye, que vamos a rodar en Madrid. Entonces retrasamos unos meses. Entonces era como, ostras, no me lo creo. O sea, se retrasaba todo. Claro. Con lo cual, después entra el segundo premio, entra Isaki, y a partir de ahí, Isaki La Cuesta, el director de... También independiente, muy alternativo, ¿no? El director de La Leyenda. Él está muy vinculado con Andalucía, porque es el director de La Leyenda del Tiempo. ¿No? Y entonces, a partir de ahí, pues se crea segundo premio, se hace la peli. Cuenta brevemente el argumento, ¿no? Porque... el argumento, yo siempre lo digo, que da igual que te guste o no te gusten Los Planetas. Es una película de amistad y de superación.
Y es una película de, bueno, pues que cuenta esa época cuando está en los 90, finales. Gente joven, ¿no? Gente Veinteañero, joven, como aquí veinteañero, la en mayoría Granada. del Yo alumnado. recuerdo alguna vez haber ido a Granada cuando nosotros estábamos en la facultad, porque allí se estudiaba traducción e interpretación, allí en Granada. Y para mí fue bonito porque yo era, ostras, qué guay, voy a poder hacer una película, gracias a mi amigo Cristóbal, digo, era una conexión, Claro. ¿sabes? Entonces, a partir de ahí, pues se trabajó el segundo premio. Y yo tengo que decirlo porque como ya se acaba la foto de ese segundo premio Si y quieres- no me han dado el Goya, si quieres lo digo tengo yo. que decir que Bueno, yo, pues, si me hubieran dado el ahí Goya, hubiera estás dicho con algo un porque... Goya, ahí estás con un Goya, Marta, Ahí de estoy todas con el maneras, ese Goya. eres tú. Sí, pero Ahí ese está. es el de sonido. Ahí estás con un cabezón. Entonces, yo esta película, si os quiero decir, cuando hice segundo premio, yo me acordaba mucho de mis amigos de la facultad. Y me acordaba mucho de ti, me acordaba mucho de la facultad. Y de crono también, Porque era el ambiente de la facultad. Claro. Entonces, la vais a ver y es la historia del grupo de música y vais a decir que tiene que ir a la facultad, pero tiene que ver. Hay guiños que cuando la veáis, porque no sé si la habéis visto, pues cuando la veáis... Sí, es una película generacional, ¿no? Pero es una peli generacional. Todos hemos tenido 20 años, para mí ¿no? Es como, Claro. la que le puedo dejar. O sea, es como. Para mí es como. Y además, yo creo que una vez le mandé el mensaje a Laura cuando se estrenó segundo premio y le dije, por favor, diles que quiero que la vean con cariño porque para mí una parte de ellos, parte del segundo premio es para ellos. O sea, que eso quiero que lo sepáis. Un regalo para tus compañeros de promoción. Y ese regalo me lo dio Cristóbal García. Siempre lo tengo que Él es decir. el otro Él es el productor, él es el que fue el origen de la historia. Entonces, a partir de ahí también viene Invisible. ¿Por qué? Porque yo siempre había querido hacer algo sobre el bullying. Entonces, previo a la pandemia, cuando estábamos, además fue precisamente, me iba para Málaga porque estábamos nominados al Goya con Intemperie, con la película de Benito Zambrano, la que está basada en el libro de Sugar. Que estuvo aquí hace 3 meses en esta facultad y te manda recuerdos, por cierto. Dale un beso. Lo tuvimos aquí. Pues Jesús resulta Carrasco. que, con Jesús Carrasco, resulta que me llega Sandra y me dice, Marta, me he leído un libro que es el que tú estás buscando, este es el que tenemos que hacer sobre el bullying. Y yo me lo leo rápido desde Eloy Moreno. El libro era maravilloso, ahora había un dragón. Y yo decía, pero vamos a hacer un dragón. ¿Es una novela para adolescentes o no? Sí, es una novela para todos. De Eloy Moreno. De Eloy Moreno. Vale. Entonces, la compramos en la tercera edición. Bueno, viene la pandemia. Negocio yo. En la pandemia yo me entretuve mucho, Claro, porque aparte de la niña y tal, yo estaba segundo premio por un lado, estaba negociando con Penguin Invisible, que ahí terminamos Invisible. Porque Penguin había sacado la novela, ¿no? Había sacado la novela más por la tercera edición, la había sacado en el 19. Entonces, de repente la novela se convierte, tenemos los derechos y de repente la novela se convierte en un fenómeno. Empieza a 15, 16, 17 ediciones. ¿no? Hombre, claro. Obligatorio en los colegios. Y a mí me llama un día, aparece Disney, no sé si os acordáis que Disney Plus Perdón. llegó a España durante la pandemia. No sé si os acordáis, porque a mí me salvó mucho. Y yo creo que a muchos padres de... Claro, tú que eres madre. Y entonces me llamaron de Disney y me dijeron, fue a salir del estado de alarma, me dijeron, tú tienes los derechos invisibles. Y yo me acuerdo que me quedé, fue la primera vez que a mí me llaman para decirme, tú tienes los derechos de esta novela. Entonces yo me acuerdo que yo al principio decía, ostras, me están llamando. Yo pensaba que era como un poco broma o algo así. Y sí, bueno, pues vamos a hablar y tal. Y a partir de ahí, pues firmamos la serie, tenemos un desarrollo para hacer la serie de Invisible. Que está ahora mismo está en Disney Plus, ¿vale? Que podéis verla. ¿Cuántos capítulos? Son 6 capítulos. 6 capítulos. Y sobre todo porque es una película, es un libro que te cuenta el bullying de diferentes puntos de vista. El que lo hace, el amigo que lo ve y bueno, un poco como que se calla la boca para que no le peguen a él o no le hagan las cosas, no solamente pegar, porque también hay bullying psicológico, no se lo hagan a él. La profesora que se da cuenta, obviamente el que lo sufre y sobre todo también la parte del punto de vista de los padres, que me parece fundamental. Porque hay unos ciertos códigos que tú como padre no te das cuenta y gracias a eso te das cuenta. Por ejemplo, me hago un Kit Kat. Como si algún día, no sé, vuestros hijos, vuestras hijas, sobrinos, sobrina, da igual, de repente te dicen, ahora no quiero un bocadillo de mortadela o siempre cambian a una manzana, a una pera, cambian a algo inferior. Es mal asunto, ¿no? No penséis que es que él se ha hartado de ese bocadillo. A lo mejor es que le están quitando el bocata. Entonces, este tipo de códigos te lo daba el libro. ¿Qué ocurre? Que cuando se producía segundo premio, estaba produciendo Invisible en Madrid,
con lo cual era, pues, bueno, pues estábamos muy entretenidos. Segundo premio, no lo hemos comentado, también está disponible, creo. Está en Movistar. Está en Movistar. Sí. Y dentro de poco estará en Sky Showtime, pero ahora mismo está en Movistar. Entonces, al mismo tiempo, yo estaba preparando después la película de Rita de Paz Vega. Yo terminé el rodaje de segundo premio aquí en Sevilla, ellos se iban para Nueva York y yo me empezaba con Paz. ¿Y ese proyecto cómo surge? Porque ya Lo de Rita nunca había fue muy dirigido bonito. nada, ¿no? Era una actriz, claro. También lleva un tiempo un poquito apartada, ¿no? Yo creo que del candelero, y de repente vuelve dirigiendo una película. ¿Ese proyecto surge de ella? ¿Es una cosa... Pues mira, surge por tu vuestra parte? Paz yo la conocí hace mucho tiempo, cuando estaba en la facultad, que ahora la voy a nombrar, por una amiga que yo quería mucho, mi amiga Beatriz Rodríguez Pozo, que murió hace un mes, de aquí de la facultad. No sé si alguno os acordáis de ella. Y bueno, pues ella me la presentó en una fiesta de la primavera, me acuerdo. ¿Ella ya era una actriz famosa? Ya estaba empezando a hacer la serie de Más que Amigos, me acuerdo. Pero bueno, yo después la conocí también, nos volvimos a encontrar por otra amiga común que teníamos. Y en esa teníamos un proyecto y ese proyecto no salió. Entonces, cuando fueron los primeros Goya aquí en Sevilla, ella me escribió, me dijo, Marta, vas a estar aquí tal, vente a la fiesta tal. Entonces ella pues me dijo que nos viéramos en la fiesta de los Goya, en un sitio tal. Entonces, bueno, pues fuimos allí, entonces yo con Gonzalo, y me dice, mira, es que tengo una historia que quiero contar, quiero dirigir, quiero pasar a la parte de dirección, y tengo una historia que contar, y quiero que la produzcáis vosotros. ¿Y el guión es suyo original? Soy original. O sea, que no es nada adaptado, entonces, al principio para mí fue muy bonito, claro, que te dijera te eso. descoloca un poco. Pero también, al principio ¿no? yo le decía, Claro. pero tú, sí, tengo, me acuerdo me lo dijo. Me decía, ¿qué tienes escrito? Y dice, tengo escrito aproximadamente, me acuerdo que tenía 6 o 7 folios. Digo, bueno, pues cuando ya lo tenga escrito, nos lo manda. Pero es que al mes tenía el guión. Te lo mandó, ¿no? Entonces nos lo manda, y cuando leemos Rita, no sé si la habéis visto. Cuéntanos, no la habéis visto. ¿Nos puedes contar brevemente una Es frase? la historia de una niña... Sin contar el final no, por favor. Tú la has visto, ¿no? Yo sí. Es la historia de una niña en los 80, y todo puntado desde el punto de vista de una niña. Entonces, lo original que tiene la película es que la cámara está con la niña. No es que esté con la niña, es que está desde el punto de vista, desde la perspectiva de la niña, que no se había hecho nunca. Pero lo bonito que tiene Rita es que, aparte que está hecho con mucho cariño, y no es una peli fácil porque era una peli muy difícil, es cómo se cuenta la historia, lo sutil que cuenta la historia y cómo está contada la historia. Y lo bueno que tiene también, o sea, bueno, lo que todo el mundo ha dicho que le encanta de Rita, es la ambientación y cómo te ha trasladado a los 80. De hecho, la sorpresa fue cuando Bollero ha dicho que es una de sus películas favoritas del año. Increíble. Entonces, y además fue gracioso porque hizo la crítica del segundo premio, la ponía a parir, y después dice, voy a hablar de Rita, y yo, Dios. Bueno, y dijo, una de cal y otra de arena. Y entonces la habló bien de Siendo Rita. Bollero, no saliste mal parado. Exacto, no, menos mal. Entonces, lo bonito que tiene Rita... Bueno, eso de que dice Hitchcock, no trabajé ni con niños ni con animales, ¿no? Bueno, pues lo de los animales todavía, pero lo de los niños no es verdad, porque yo Invisible me la hice entera con los niños, yo me he hecho Rita con niños y son súper profesionales, incluso muchas veces más que los adultos, porque están en sus marcas cuando tienen que estar, se saben los textos cuando lo tienen que estudiar, y sobre todo constantemente lo que quieren es aprender, lo que quieren es... tienen muchísima inquietud. O sea que eso de que dicen, para nada. Yo, eso que decía Hitchcock, no lo comparto. Sería que Hitchcock no era buen padre, seguramente. A lo mejor. Y la película también ha tenido una gran acogida, ¿no? Y entonces, en la película, ha tenido muchas candidaturas. La sorpresa fue que la cogieron en el Festival de Cine de Locarno, que es de clase A, y la pusieron en la Plaza Piazza Grande, que eran 8.000 personas ahí en Locarno. Entonces, a partir de ahí, pues ya se disparó directamente la película. Eso, tiene muchas candidaturas, como directora novel, como guión. En Los Carmen, después tuvo en Los Goya, y la dificultad que sí tuvimos a la hora de financiar la película es que, claro, la gente era como, pero va a dirigir, pero si para actriz. Claro. Entonces ahora te encontrabas con tú, no, pero ¿por qué? O sea, porque aquí parece que si eres actriz no puedes dirigir. Y yo siempre digo que una actriz o un actor está muchísimo más preparado que uno que acaba de salir de la escuela, con todo mi respeto. ¿Por qué? Pues porque una tiene la experiencia de trabajar con todos los directores que ha trabajado, tiene la experiencia de saber, ella está siempre delante de las cámaras, sabe cómo
cómo dirigir a los actores, pero a mí lo que también me parecía que era... es que normalmente los actores conocen las cámaras, conocen las marcas, o sea, las marcas, conocen los objetivos, saben cómo lo que quieren hacer, conocen los planos, porque cuando a ellos les dice, vais de aquí a aquí a tal y vamos a hacerlo de esta manera y después tal, es que ellos saben perfectamente cómo se construye el plano o cómo se construye la secuencia. Entonces, gracias a Paz, ahora hay muchos más actores que quieren dirigir y están a producir o sea, que van a hacer su siguiente película, su primera película. Entonces, a mí me da mucha alegría que haya sido un poco que la que hayas roto. A mí Marta Nieto no ha dirigido una película. Marta Nieto la hizo al mismo tiempo que se estrenó en la Seminci, en el Festival de Cine de Valladolid. Te iba a preguntar algo, se me ha ido de repente. Sí, bueno, ya estamos en una facultad de filología, tenemos aquí al señor decano en primera fila. Antes un poquito has mencionado el tema de las adaptaciones. Marta, ¿tú eres más proclive a producir guiones originales, a adaptar? ¿Uno da más problemas que otro? ¿Tienes algún tipo de preferencia en ese sentido? Depende de la historia, lo importante es la historia. Lo importante... Invisible fue porque me vino porque quería hacer algo sobre bullying y no encontraba nada sobre bullying y de repente encontré la historia de Invisible. Y por ejemplo, la famosa polémica, ¿no?, de que los escritores se inmiscuyen mucho, que no me cambies el guión, que no me cambies la película, la famosa pelea, ¿no?, entre que si Javier Marías con Gracia Querejeta o Vicente Aranda con Antonio Gala, en fin, ¿son realmente los autores tan problemáticos como no. os parece o es una cosa poco habitual? No, yo por ejemplo, tanto con Jesús como con Eloy tengo muy buena relación y con Eloy me llevo, vamos, somos amigos. ¿Te sigues hablando con ellos? Bueno, de hecho, ahora vamos a adaptar, yo quiero adaptar otra novela de Eloy. De Eloy Moreno. De Eloy Moreno, pero es que somos amigos. Yo creo que es el modus operandi de trabajar. Nosotros, yo los implico, te explico el porqué. Si yo quiero adaptar una novela tuya, bueno, siempre se dice que la mejor película de una novela adaptada no tiene que ser fiel al libro. Sí, la famosa polémica. La famosa polémica. De la fidelidad conyugal, ¿no? Pero tampoco te puedes olvidar del quién ha creado la historia. Entonces, lo que primero que siempre se le preguntas al autor, en este caso, es que si tiene los descartes. Que Eloy Moreno, por ejemplo, yo me acuerdo que en Invisible no tenía descarte. Descarte es que hay veces que cuando tú que escribes un libro, la editorial te quita a lo mejor tramas o te hace descarte, igual que en la sala de montaje se cortan secuencias o tal para que se pueda vender, o sea, según los criterios de la editorial, pero hay veces que esos descartes te pueden ayudar para hacer la película. ¿Por qué? Por alguna trama, por alguna situación. ¿Por qué? Porque el lenguaje cinematográfico no es igual que el lenguaje literario. Claro. No es lo mismo. Entonces, lo primero que pregunta es si tenía descartes. ¿Entonces los descartes los hace la editorial directamente? Los hace la editorial, el editor, su ¿Sí? editor o su editora. Curioso. Entonces, me acuerdo que me dijo Eloy, no. No hay descartes, ¿no? Entonces, claro, aparte de ahí, pues tú ya le dices, bueno, tú como... Cuando empezaron a trabajar los guionistas, cuando ya tenían primeras versiones, yo se las pasaba a Eloy. Y era muy gracioso porque la primera novela de Eloy era el gel del bolígrafo verde. Entonces Eloy siempre firma en verde. Entonces me mandaba mensajitos con foto de WhatsApp, me ponía una carita en verde sonriente. Y me decía, esto es que me gusta. Claro, yo al principio decía, ¿qué le pasa? Menos mal, ¿no? Porque supuestamente tiene fama de que habitualmente la relación es muy complicada, igual que ¿no? con Jesús. Yo me acuerdo cuando la primera vez que yo en Intemperie, cuando estaba allí en Morena, que estaba con Juan Gordon y le encantó. Es que tener un autor que no vaya defendiendo contigo la novela, claro, la obra, para mí es un fracaso. Entonces no has hecho... Además también fue su gran novela la que la consagró, ¿no? Intemperie. Claro. Ahí, claro. Entonces, que no querría que nadie la tocara ni la que era una novela muy... Claro, que había marcado una época, ¿no? Y Benito Zambrano fue súper cuidadoso con la novela. El director, ¿no? El director. De Lebrija. Claro. Entonces, con Eloy fue igual. Entonces, cuando Eloy... Aparte, lo bueno que tiene es que tú a los autores también los vas implicando. Por ejemplo, con Eloy, en el caso de Eloy, que es la última, medían los guiones. Yo le enseñaba el casting cuando ya estaba terminado. Mira, Eloy, este va a ser el protagonista. Mira, este va a ser qué. No sé qué le encantaba. Por ejemplo, empezamos con los bocetos de dragón, que yo recuerdo que lo hicimos hecho con el ranchito. Que era... sí, porque hay un dragón en la serie, hay un ¿no? dragón que lo hemos hecho con el ranchito, que son los que han hecho Juego de Tronos. Que hay me acuerdo cuando me dicen, vamos a pasar con el departamento de criaturas fantásticas. Y yo, ¿cómo? Pensaba que eso existía en Harry Potter, pero no existe. Claro. Existe un departamento de criaturas fantásticas claro, en las empresas de efectos especiales, claro, porque si tienen que hacer dragones o tienen que hacer monstruos o de lo que sea, pues son de esa categoría, obviamente. Entonces, yo, por ejemplo, le enseñaba los bocetos del dragón a Eloy. ¿Y qué dijo? Le encantaba. Anda. Y yo recuerdo el día que le enseñé el modelado 3D, o sea, el modelado del dragón, de cómo iba a quedar el dragón,
y me acuerdo que estaba llorando. Era ¿Pero como de alegría o de pena? Ah, de alegría. Entonces, todo eso es una implicación. Por ejemplo, está rodando y yo los días que veía que eran días más bonitos que se podía lucir en rodaje y que no hubiera ningún conflicto, porque claro, no te puede llegar y que te encuentres un problema en rodaje. Claro. Le decía, hoy vente a rodaje, me decía, ¿el cuándo puedo y tal? Yo le decía, pues vente este día. Entonces él llegaba, estaba en rodaje, veía a los chavales, tiene sus secuencias, hace su... Ah, ¿también sale en la serie? Sale en la serie de profesor, pero él no se ve. Él sale a lo mejor porque a él le gusta y tal. Entonces, eso hace que cuando empieza la promoción de la serie, él dice, yo voy con vosotros. Entonces, yo me acuerdo en Sitges, que lo primero que dijo es, estoy aquí porque estoy encantado con la adaptación de la serie. Si yo no estuviera aquí, habría algún problema y no lo hay. Qué bien, qué maravilla. Y a partir de ahí, claro, entonces, por eso digo que depende del modus operandi que se haga con el autor. Si tú al autor, que los hay, yo no soy partidaria de eso, pero yo sé que hay gente que dice, no, ahora ya el autor nos olvidamos. Desaparece, ¿no? Sí. No, entonces el autor se siente como que le está robando algo que ha creado él. Claro. Y creo que... Y aparte, siempre hay dudas de algo. Imagínate un personaje. ¿Por qué actúa así? ¿Por qué haces esto así? El autor te lo va a contar. Claro. ¿Sabes? Y si lo tienes de tu lado y sabes cómo manejarlo, va a ser mucho más sencillo trabajar con él. Pues nada, me parece admirable tu capacidad de manejar a los autores. Como no nos queda mucho tiempo, me gustaría, teniendo en cuenta que eres presidenta y que estás aquí con nosotros, bueno, que nos cuentes un poquito la Academia de Cine Andaluz. Creo que nos surge en buen momento, por lo que he podido recordar. La Tú has pandemia. sido elegida con el 100% de los votos, que eso yo no sé cómo se hace. En fin, ¿repartiste sobres o jamón o qué hiciste, Marta? Porque vamos, eso es inaudito en este país. Eso fue muy ¿Cómo curioso. lo conseguiste, Marta? Eso fue muy curioso. Mira, llevábamos mucho tiempo queriendo tener una academia. Entonces hubo varios intentos de crear la academia, pero fracasaron. Y en unos premios ASECAN... ASECAN, que son los premios de la crítica de Andalucía. cinematográfica andaluza, ¿verdad? Para que no lo sepa. Estábamos, pues, estaba Alberto Rodríguez, estaba Gervasio, estaba Dani de Zaya, estaba Mercedes Hoyos, dijimos, vamos a hacer... Estaba Lourdes Palacio, que era presidenta de ASECAN, y dijo, vamos a hacer... Porque vamos a unirnos, vamos a hacer de verdad la academia, vamos a hacer la academia. Entonces nos montamos un grupo y entonces empezamos a elaborar los estatutos de la academia. Y cuando ya teníamos los estatutos, el 5 de marzo del 2020, claro. ¿de acuerdo? Faltaban 8 días, ¿no? Faltaban 8 días, de repente... Bueno, fue lo siguiente. Un amigo mío, que es el productor de la película de Telecinco de Operación Camarón, que se estrenaba el día 13 de marzo, lo llaman de Telecinco y le dicen que se retrasa el estreno porque venía Basile de Italia. Paolo Basile. Claro, acordaros que en Italia jefazo, empezó ¿no? antes, cuando estaba Paolo Basile, Cierto. y que se retrasaba hasta que todavía no sabían, pero que el estreno de la película se retrasaban y no sabían hasta cuándo. Y me acuerdo todos, Alberto, Dani, qué exagerado Basile, que no sé Claro. qué. Claro, me acuerdo, todos nosotros allí Como en plan... todo el mundo, claro, como nadie se todo lo el mundo. creía, ¿no? Pero anda ya... Claro, me acuerdo, nuestro amigo el productor, súper agobiado, pero ¿cómo va a ser? No sé qué. Total, que cuando ya lo tenemos constituido, lanzamos la nota de prensa, montamos la Academia de Cine de Andalucía, cataplum, todos encerrados en casa. Entonces, Tremendo, ¿no? todo el mundo escribiéndole al productor otra vez. Claro. Menos mal que nos has estrenado, porque si no tuvieran... Pero bueno. Entonces, ¿qué hicimos? Nos unimos más. Empezamos... También una de las cosas que se anticipó en la pandemia fue las plataformas, pero fue también las reuniones online. Sí. Entonces, a partir de ahí dijimos, vamos a hacer reuniones. Entonces, hicimos reuniones online, estaba Benito Zambrano, estaba Juan Antonio Vigar, que era el director del Festival de Málaga, y es el director del Festival de Málaga, Enrique Isnaola, Antonio Dechen. Es que estábamos todos de este sector y queríamos sacar la academia. Entonces, pues nada, a mí me dijeron, no te preocupes, tú firma como presidenta. Te engañaron, ¿no? Pero no pasa nada. Claro. Me acuerdo, me decía, tú no te preocupes. Pero entonces se descubrió la academia, se presentó en el Festival de Cine de Málaga, que ese año fue en agosto. El Festival de Cine. Todo con mascarilla, por lo que he Todos visto, con ¿no? mascarilla. Y el año siguiente ya hicimos elecciones. El 2021. En el 2022 hicimos elecciones. Y a partir de ahí, pues claro, era como, vamos a hacer una continuidad de trabajo de lo que estábamos haciendo, y ahí pues nos mantuvimos en la misma junta directiva. Estaba Manuela Ocón, está Yolesi, bueno. A partir de ahí hicimos la estructura de la academia. Quiero decir, nuestro padrino de honor fue Antonio Bandera, que ayer lo vi porque le dieron el fotograma de honor. ¿Es guapo?
Es guapo, es muy buena persona y está muy comprometido con Andalucía y con el cine andaluz, ¿eh? Y me acuerdo que yo decía, verás tú, Antonio Banderas, cuando le digamos una academia que nace de la nada, y me acuerdo que dijo, contad conmigo, me acuerdo que se hizo la primera gala en Málaga, él estaba haciendo su obra su musical, Gypsy, la anterior, sí. Y terminó la función y se vino corriendo al Teatro Cervantes de Málaga y recibió el Carmen y nos apadrinó Antonio Banderas. ¿Le diste uno de honor? Le dimos el Carmen de honor, el primer Carmen de honor fue de Antonio Banderas. Y ayer que me lo encontré, que le di la enhorabuena, me decía, se está haciendo muy buena labor en Andalucía y él apoya, y me decía, apoyo el cine andaluz y hay que seguir apoyando por el cine andaluz. Pues cuéntanos un poco del cine andaluz. En los últimos tiempos parece que ha habido una eclosión. En fin, venderos un poquito a la concurrencia. El cine andaluz. A ver, esta era de oro que tenemos, Marta. Yo os diría, como decía al principio de la charla, que yo nunca hubiera pensado ser productora, también os digo que ahora hay muchísima inquietud y muchísima gente que ya sí se quiere dedicar a lo que es el cine y lo que es el audiovisual. Con lo cual ya estamos hablando que hay una industria. Quiero deciros que, aparte que es una profesión que tiene su parte bonita, pero que también tiene su parte de una carrera de fondo. O sea, lo que pasa es que siempre se ve eso, se ve el final, pero hay que ver el camino, ¿vale? Pero también deciros que en Andalucía se está luchando, se está haciendo mucho porque haya cine. Se están apostando, las instituciones están apostando. De hecho, la Junta de Andalucía también apoya la Academia de Cine Andalucía. Canal Sur, gracias a Canal Sur, los productores andaluces podemos participar en proyectos que nunca se hubiera podido participar o que nunca hubieras podido llegar a hacerlo. Y se está haciendo una labor desde aquí también, como yo digo, como ya tenemos de ida y vuelta y también a nivel internacional, se está mirando mucho para Andalucía. ¿Por qué? Pues no solamente por las condiciones climatológicas que tenemos y por las localizaciones que tenemos, sino por el talento. Muchas veces me preguntan, ¿por qué? Méndez Leite me decía hace poco, hay que verlo bien, presidente de la Academia, qué bien la Academia de Cine de Andalucía, o el otro día, por ejemplo, lo de Quinótico, David, me decía, ya con Carmen, o sea, el premio Carmen que es por la ópera de Bizet, o por que es el premio Carmen Sevilla, vamos, no por Carmen Sevilla, que para descanse. Entonces te dice, qué bien posicionada está la Academia, ¿por qué? Y siempre decimos lo mismo, porque hay talento andaluz y hay mucho talento andaluz. Lo que hay que es cuidarlo y conservarlo. Y yo animo mucho a la gente y a muchos de vosotros que si podéis, pues que la carrera de filología os va a abrir muchas puertas, muchísimas puertas, y sobre todo os va a abrir la mente. Y el hecho de que se pueda decir que hubo una generación, que era la generación Cinesín, que empezó, que nosotros continuamos y que hay una generación que continúe, eso es una alegría y que siga creciendo lo que es la industria cinematográfica andaluza. ¿Tú ves futuro entonces claro en el cine andaluz, verdad, Marta? Claro que sí, por supuesto. Pues si te parece, paramos aquí. Sí. Ahora tenemos tiempo, como siempre, para preguntas, dudas, nuestra concurrencia. Tenemos gente de muchas generaciones, hablando de la generación Cinexin. Así que, bueno, cedemos la palabra para plantearnos a nuestra afamada presidenta, que nos ha deleitado durante una hora larga. Gustazo tenerte, lo reitero, Marta. No sé si me he explicado bien o no, he ido muy rápido porque he intentado condensar todo, hacerlo así, pero bueno. Muy bien, te has explicado muy bien. No sé. Mejor que muchos profes de esta facultad, te lo digo yo. ¿Qué me pasa a mí? ¿Preguntas, dudas de la concurrencia? ¿Sí? ¿No? ¿Señor decano? Sí, venga, sí, venga. Yo simplemente quería resaltar el hecho de que por esta casa han pasado mujeres fabulosas, que han tenido un éxito, empezando por la presente, pero estoy pensando en Pilar Machón, estoy pensando en la alcaldesa que tuvimos en nuestro ayuntamiento, que fue por breve tiempo. Sonia Gaya. Sonia Gaya, la concejala del ayuntamiento, perdón, sí. De alcalde durante mucho tiempo. Y todas han pasado por esta casa. Es decir, que creo que la formación que se ofrece en una casa como esta lo has explicado perfectamente. Es decir, ¿cómo hago yo para trasladar estos conocimientos que aprendo? Gracias a Mai, por ejemplo. Sé que no le gusta que lo nombren, pero es que es difícil no hacerlo. Está presente. Lo sabemos. ¿Cómo trasladar todos estos conocimientos? Y creo que lo has explicado perfectamente. ¿Cómo se trasladan todos estos conocimientos a campos nuevos? Vamos a decirlo nuevos, ¿no? O diferentes. Claro, distintos. Se supone que la filología
nos habilita, que generalmente pues, se habla mucho de la docencia, de la investigación, pero también en cualquier profesión hoy en día. Además, eso de forma totalmente fortuita. Te vas a Londres, te apuntas a un curso y ese curso te cambia por De completo hecho, la vida. yo creo ¿no? que ellos se han enterado ahora, o sea, sí y yo recuerdo que me cambió la vida, fue así. Claro, claro, es que Abrió un universo es una nuevo. cosa totalmente fortuita. A lo mejor aquí hay alumnos que se van a ir algún día de Erasmus o al extranjero y de repente, bueno, pues se te cruza algo por tu vida y te cambia como una novela de Paul Auster, ¿no? ¿No es verdad? ¿Más preguntas? La juventud, aprovechad, venga, Zulema. Puede ser que, o sea, las producciones que se hace o cualquier producción se basan en obras literarias o pueden ser simplemente una idea que surja y ustedes empiezan a redactar. Claro, hay de todo. Mira, no me hables de usted. Que es muy mira, joven, que era muy joven, no es como yo. Depende, Ya es joven todavía. depende del proyecto. Como he dicho antes, mira, por ejemplo, la película de Como Dios manda, la conocéis, la de Leo Harlem. Esa surgió por una historia que me contaron de un amigo, que su padre trabajaba en Hacienda y le habían trasladado a Igualdad. Y dije, ostras, eso es una peliculón. Entonces, digo, ya está el concepto. Entonces, a partir de ahí... Ah, que él es un machista, ¿no? Claro, no sé si que no va a me cambiar acuerdo. de Hacienda a Sí, Igualdad. uf. Entonces, a partir de ahí, yo llamé a Marta Sánchez, una guionista, y a partir de ahí pues desarrollamos la trama. Yo ya o sea, a partir de ahí pues ya estructuramos el concepto y lo hicimos con Antena. Hay veces que hacemos novelas, adaptaciones de novelas, pero hay otras veces que empezamos con proyectos originales. Por ejemplo, yo ahora estamos con la siguiente de Gonzalo Vendala, que se llama Lucidez, que queremos rodar en verano, que son los sueños lúcidos, por ejemplo. ¿De Gonzalo Vendala? Sí, y son los sueños, no sé si sabéis, los sueños lúcidos son los sueños en los que tú sabes que estás soñando, entonces es un thriller. Entonces eso es una historia original. Después por la siguiente de Paz, que todavía no puedo decirlo, pero está basada en una novela, ahora después te lo digo fuera de Perfecto, muy bien, apagamos el micrófono. Entonces va a seguir trabajando con vosotros. Sí, sí. Te lo voy a preguntar antes, pero no estaba seguro. Sí. Muy bien. Y después, sobre todo, mira, por ejemplo, te encuentras noticias, te encuentras historias, y a partir de ahí empiezas a desarrollar. El otro día me encontré una noticia que el punto de partida para una película, digo, este punto de partida es maravilloso. ¿Qué ocurre? Que yo sé que no, por mucho pues, te pones a investigar. A mí es la parte que más me gusta, cuando te pones a investigar. Te pones a investigar sobre la trama, pero hay veces que llegas a un punto que no tiene retorno. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, también, por ejemplo, las experiencias. Habla del segundo premio. El segundo premio, evidentemente, está basado en un biopic de un grupo, pero tiene la parte de generacional. ¿Vale? Otra película de la que yo estoy súper orgullosa y de la que yo quiero muchísimo a mi querida Patricia Ferreira, que murió, que fue la que me abrió las puertas de este mundo con su primera película, que fue Los Niños Salvajes. Fue premiada en Málaga, fue la primera vez que fue en Málaga. Los Niños Salvajes Preciosa era película, una ¿no? historia... También de niños, también ¿no? de niños, ¿no? era porque tanto Virginia ya como Patricia pues habían sentido con la inquietud de que de repente ahora los niños adolescentes, claro, pues... que parecía que había distancia entre los padres y los niños adolescentes, cuando realmente no debería de ser así, porque todos hemos pasado por ahí. Claro. Eso son experiencias. Pero entonces hay muchísimas... o sea, hay que estar como productora, te digo, que tienes que estar atenta a todo. Porque de repente cualquier cosa tú dices, ostras, pero esto da para una peli. ¿Sabes? Y a partir de ahí empiezas. También el olfato que tú comentabas antes, pero ¿no? Eso después de 20 años, claro, tú ya eso se va desarrollando. Tú ya sabes lo que puede funcionar y lo que no puede funcionar. Por ejemplo, te voy a decir una cosa, la mayoría de las personas que consumen el cine son mujeres. Y hay otra cosa. Después de la pandemia, sabéis que hubo problemas, o sea, ha habido crisis con las salas de cine, que la gente no iba al cine, también de las plataformas. Ahora que se quiere recuperar al público, a vosotros. O sea, el target desde los adolescentes, o sea, desde los 18 hasta los 35 o 30 años. ¿Por qué? Porque son los que están en las plataformas y no van al cine. Claro, ellos al cine... No van al cine. Entonces, perdido, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que queremos hacer es películas con historias que realmente os interesen. ¿Por qué? Pues porque quizá, lo que hemos dicho antes, yo sé que a lo mejor, pues Rita no sé si les va a llegar a interesar. Claro. O les va a llegar. Porque son jóvenes. Claro. ¿Por qué? Porque ahora se ha cambiado. Ahora los que van al cine son la gente más adulta, pero los adolescentes no van al cine, porque los adolescentes están en las plataformas. Lo van a ver Capitán América. Por eso en las plataformas funciona el terror, y en la televisión y en el cine... Bueno, en el cine sí, pero en la televisión no. Porque los adolescentes no ven televisión lineal, ven plataformas.
Más preguntas por ahí, gracias, Zulema. Venga, tenemos el profesor, venga, sí. Sí, por favor, sí. El tema de eso de los guionistas y tal, exactamente qué perfil suelen buscar vosotros, los productores y los directores y eso. Mira, depende del proyecto. Por ejemplo, la comedia, ahora tenemos nosotros una comedia, ¿vale?, que estamos desarrollando, y por ejemplo hay una guionista de comedia con la que yo trabajo mucho, que es Marta Sánchez, y con Irene Albeu, que son ellas trabajan mucho en Movistar, y por ejemplo, bueno, pues han hecho series que están ahora estrenadas en Movistar. No quiero decir nombres porque ahora mismo no quiero meter la pata. Apago el micrófono. Entonces, dependiendo del género, o sea, hay guionistas que se le da muy bien, o sea, que son muy buenos en comedia, y guionistas que son muy buenos en thriller y terror. También te digo una cosa, cualquier guionista te puede hacer cualquier cosa, porque hay gente que me ha dicho, ¿por qué no me llamaste para Invisible? Porque aunque yo hago comedia, quiero hacer drama. Qué curioso. O sea, ¿sí? Sobre todo lo da la experiencia, y sobre todo hay una cosa que se pide mucho ahora, porque yo creo que estamos todos por el tema de la inmediatez, por los móviles, por cómo nos movemos y tal. Sobre todo que sean rápidas. O sea, ¿por qué? Pues porque las plataformas están continuamente cambiando de contenidos y todo. Claro. Pero sobre todo, es cierto que yo tengo la mala costumbre de si es comedia llamamos a una gente y si es drama o lo que sea llamamos. No te digo que... Esa es es cuestión de con quién hayas trabajado. Profesor Michael Grono, perdón, Álvaro. Questo dialogo tan affettuoso e illuminador, pregunta Gnonni, pero no debe ser omitida de esta clase de evento, la magia del cine para ti. ¿En qué consiste, Marta? Pues mira, yo es que desde pequeña, mi madre me enseñó a ver cine. Yo recuerdo cuando ponían en la 2 los clásicos de la 2, que ponían a lo mejor que de la 2 de Televisión Española, pero yo me acuerdo de ver películas con mi madre. Yo recuerdo ver Esplendor en la hierba, que de pequeña no la entendía, y mi madre decía, cuando sea mayor la entenderá. Y sobre todo porque a mí hubo una época en mi vida en la que yo me refugiaba y me sentía mejor cuando veía una película. Entonces, el hecho de yo sentirme mejor cuando veía una película, o el hecho de que entrar en una sala de cine, yo sentía que algo era diferente y sentía que quizás yo quería... Porque claro, yo lo único que creía es que la única manera de estar ahí era ser actriz. Después me di cuenta de que no. Pues fue como un poco una de las motivaciones por la que yo, cuando me metí en este mundillo y cuando empecé a investigar, quería hacerlo, porque también os digo, porque era mi pasión. Porque si no es lo que tú decías, o sea, es una profesión muy estresante, o sea, es muy bonita, pero hay veces muy estresante. Yo, por ejemplo, a mi hija siempre le dedico todos los premios porque yo hay veces que me ausento, pues ausento por rodaje, me ausento temporadas o no, entonces eso es duro. Y entonces siempre lo que decimos es que te tiene que gustar mucho tu profesión, porque si no te gusta, no aguantas tanto, no soportas. Después, por otro lado, tienes la recompensa de que puedes hacer los proyectos que tú quieres, puedes llegar a la pantalla, el hecho de decir, oye, he formado parte de un poquito, o sea, forma parte un poco del cine español, ¿no? De la cultura del cine español. Para mí es un orgullo esa parte de la estructura de la formación de la Academia de Cine de Andalucía, todo eso. Entonces, pues, para mí es mi vida, y sobre todo por la vinculación familiar. Yo a mi hija, desde pequeña, y tanto Gonzalo como yo, le hemos puesto películas en blanco y negro. O sea, en blanco y negro, voy a decir en blanco y negro, le hemos puesto Los Hermanos Marx. Una de las películas favoritas de mi hija es Con faldas y a lo loco. Hombre. ¿Por qué? Porque nosotros de pequeños siempre le hemos puesto de Los Hermanos Marx, le hemos puesto El Gordo y el Flaco, le hemos puesto... ¿No? ¿Por qué? Porque sabía que cuando tuviera 9 o 10 años, 8 o 9 años, no iba a querer verla. Por ejemplo, otra película que le gustaba mucho que le poníamos era El maquinista de la General. ¿Por qué? Porque era una manera de ver cine, era una manera de inculcarla. Y tal es así
que ella, me acuerdo, un día llegó al cole diciendo que iba a ver la película de Con Fardalla lo loco, y a mí me llamaron del cole. Esa niña que le pasaba, ¿no? Que era como, ¿qué película era esa? Y bueno, y recuerdo con Tiburón, porque había visto Tiburón porque se la había puesto a Gonzalo y a ella le gustaba Tiburón, una película que no poco... No. Y yo recuerdo que a mí me llamaron del cole unas madres porque mi hija le había dicho a las amigas que vieran Tiburón, que era muy divertida. Y yo diciendo, ostras, no es que fuera divertida, sino que como ella sabía que como era un muñeco, que tal, porque Claro. había visto tal, pues entonces... Que no se comían a nadie, vamos. Que no se comían a nadie, ella decía que se comían a los papás. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque, bueno, es una manera, por esto yo creo que está para mí está muy unida el cine con la cultura, con la literatura, porque es que creo que todo confluye. Claro, al final es contar historias, ¿no? Contar historias. Con diferentes códigos, pero es contar historias y narrar, ¿no? Que es lo que, al final, lo que acabas haciendo como lo que estudiamos aquí en la facultad, ¿no? Efectivamente. Aquí, de hecho, también en fin, ya hay cursos en la facultad sobre cine y literatura, sobre cine. El profesor Grono, un tiempo también, tuvo cursos de doctorado sobre cine, o sea que realmente... Yo recuerdo cuando se estrenó Shakespeare in Love, me estoy acordando ahora de la Quiero Facultad, que fuimos a verla, no sé si os acordáis, y después tenía una clase de literatura norteamericana, me acuerdo que era con Pilar Marín. Hombre, la catedrática. Me acuerdo perfectamente de cuando fuimos a ver Shakespeare in Love, que fuimos, creo que fue al Nervión Plaza, no me acuerdo, los estoy mirando a ellos porque creo que, no sé si os acordáis. ¿No os acordáis? Se quedaron dormidos, yo creo que se quedaron quedaron dormidos. Álvaro, tienes una pregunta, venga. ¿Os importa cerrar aquí la puerta? Ah, no, perdón. Sí, perdón, Álvaro, sí. Yo quiero preguntar porque ha hablado acerca de que se intentan meter los cines en adolescente o un poquito más joven. Y quiero preguntarte sobre, yo creo que nos interesa, porque hablan de mí, que me interesa mucho el mundo de los videojuegos, sobre qué opinas o cómo se da, o qué visión tienes acerca de las adaptaciones de los videojuegos al cine, porque siempre nos estamos acostumbrados a que se adapten libros y en general literatura al cine, pero ahora que es un poquito más de moda parece ser adaptar videojuegos al cine, como la serie de Last of Us. Que no sé, quería saber un poco sobre tu visión sobre el tema de adaptar videojuegos al cine. Se han hecho algunas adaptaciones, porque la de, creo que la de Spielberg, ¿cómo se llama? La de Player... Radio One, algo Player, así, ¿no? esa, no me acuerdo bien, Algo así, el ¿no? Ready Sí. Player One, Sí. esa creo que es adaptación de un videojuego. Mi visión, yo te voy a explicar, y te voy a ser muy franca. A mí me encantaría, pero ¿qué ocurre? Que eso cuesta muchísimo, eso es un presupuesto muy alto. Para yo poder sacar películas de más envergadura, tienes que, con el tiempo y con el trabajo, tienes que ir demostrando que tú sabes hacerlo. Por eso me metí en Invisible, porque había un dragón. ¿Por qué? Porque hacer un dragón no es fácil. Y porque hacer toda la ambientación de la parte de los monstruos y tal era complicada. ¿Por qué? Porque ahí lleva la parte que es más compleja, que es el mundo más complejo. Porque si no queda bien, pues evidentemente no te lo crees. ¿Qué pasa con los videojuegos? Que los videojuegos a día de hoy tienen unas animaciones y una animática bestial que muchas películas de animación quisieran, la verdad, que para mí es muy complicado competir con esa imagen. O sea, ¿por qué? Porque yo no quiero arriesgarme a hacer una película de un videojuego y que me salga mal, porque si me sale mal, tú como consumidor de ese videojuego no vas a querer volver a ver nada más. Por ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo con Cefa porque tenemos tanto el Imperio Cobra como Misterio, pero no es lo mismo que tú adaptes un juego de mesa tipo Jumanji y tú tengas en tu imaginación lo que tú quieras, arriesgarte a hacerlo según tus códigos y tus fuentes y que no sea igual y del mismo acabado que el que es el videojuego. Pero eso es de mi punto de vista y mi opinión por los presupuestos que se están manejando en España. O sea, si te vas a Hollywood te digo que no, porque en Hollywood lo pueden hacer, pero aún así no sé si es tan rentable porque el videojuego ya de por sí es una película, ¿no? Yo no juego a los videojuegos, pero bueno, a la Nintendo, mi hija tiene la Nintendo, el Mario Party, pero creo que no es un ejemplo. O bueno, sí, porque han hecho Super Mario, por ejemplo, que hicieron en peli, que han hecho Super Mario, pero ¿qué la ha hecho? La ha hecho Sony. Tienen los derechos, claro, y la ha pagado Sony. ¿Cuánto ha costado? 150, 200 millones de dólares. En España esto no se puede. Todo impensable. Bueno, yo creo ya, si no hay más preguntas, vamos a terminar para no agotar más a... Ah, perdón, sí, perdón. Bueno, es verdad que
Y, o sea, ya que sí me lo has comentado, ¿cómo va el tema, sobre todo en cine andaluz? Bueno, ese tema de la animación y eso. Pues mira. ¿Cómo va la vía? ¿Cómo lo ves? Pues mira, la animación está prosperando bastante. De hecho, mi amigo Manuel Sicilia, que quiero un montón, que fue el productor y de Lince Perdido y de Justin y la Estrada de Valor, que ellos están haciendo continuamente animación. De hecho, él participa en las de Tadeo y tal. Ahora es cuando se está haciendo, se están desarrollando más proyectos de animación, ¿vale? En Andalucía. Y creo que la animación es una cosa, o sea, es un tema para explorar bastante interesante. Nosotros, tengo un momentito, voy a contar un inicio de Araland. Empezamos con Spaghetti Western, que fue la primera nominación que tuvimos al Goya, y te voy a explicar por qué empezamos con animación. Bueno, primero porque a Gonzalo le gusta mucho la animación, que seguimos teniendo proyectos de animación, sino porque los cortometrajes de cine de ficción, igual que una película, te duran un tiempo limitado. Pero los cortometrajes de animación financieramente eran mucho más largos en el tiempo, porque hacer una película de animación o un corto de animación tarda más. Entonces, estructuralmente, nos ayudó mucho para desarrollar Araland y montar la estructura que teníamos empresarial. Eso es una anotación a lo que te voy a decir que ha habido mucho... me acuerdo que había antes de la crisis un festival en Córdoba de animación, que era muy conocido, pero después durante la crisis de 2008 fue, y ahí desapareció, Animacor. Pero te digo que hay muchísimos animadores que están en Andalucía, que puedes trabajar desde tu casa, es lo bueno que tiene, por eso se ha incentivado más y ahora está fomentado más. Y mucha gente de Tadeo trabaja aquí en Sevilla. Uno está trabajando en Mairena, amigo mío, y está trabajando en Tadeo, en la quinta de Tadeo. Lo que pasa es que lo puedes hacer allí. Marta, para terminar ya de exprimirte, dado que tienes un pie ya en la Academia de Hollywood, ¿nos comentas algo sobre... ¿Tienes alguna predicción sobre los Oscars de este año? No sé si has visto todas las películas. ¿Te atreves un poquito, aunque se esté grabando, a decirnos quién se puede llevar el gato al agua? Me ha gustado mucho Anora, que es la que ha ganado el Spirit. Anora. Creo que ha habido, con la polémica que ha habido con Emilia... A mí Emilia Pérez me gustó muchísimo. Ha habido mucha polémica con el tema de los Twitter de Emilia Pérez, y creo que deben de juzgar el trabajo de ella sí, pero a ver qué tal. Y creo que de película, yo creo que de hablando inglesa se la llevará Emilia Pérez, pero yo voto mucho por Anora. Anora. ¿Tú crees que la temática no es un poco fuerte para...? Sí, pero no sé, me da... mucho sexo, ¿no? Sí, no lo he visto, pero bueno, por lo que he leído... Pero bueno, ahora mismo la Academia... Bueno, y también me gustó mucho La Sustancia, que es la de Demi Moore. La Sustancia, sí. La Sustancia también, pero no la veo yo como... Sí veo que pueda ganar como actriz. Sí, ya parece que pero sí. Pero yo creo que este año va a estar muy repartido, igual que los Goya, ¿eh? Ajá. Va a estar todo... También los Oscars, con lo que todo ha pasado, de lo de los incendios de Los Ángeles, todo lo de las polémicas que ha habido ahora, etcétera, etcétera, mucha turbulencia, y además que todo ha pasado durante la época de votaciones, a ver qué pasa. Pues nada más. Muchísimas gracias a Marta Velasco, ha sido un placer tenerte de vuelta. Y gracias a ustedes.